El hermano tomó varios ejemplos de la vida real y qué bueno, gloria al nombre del Señor. Yo quiero en esta oportunidad hablar acerca del llamamiento que Dios le hace a Abraham, pero no es un llamamiento específico de predicación, sino es un llamamiento que hace Dios a Abraham para ser él el padre de la nación de Israel. Fundamentar la nación de Israel fue una de las bendiciones grandes que Abraham tuvo. Él era un cananeo. Pero leamos la Biblia, amén. Está conmigo Génesis capítulo 12. Vamos a leer desde los versos 1 en adelante. Amén, iglesia. Y si lo ponen en la multimedia, mejor todavía. Pero Jehová, yo voy a leer en la versión del 60, una versión que es muy, muy popular. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sara su mujer. Ahí no dice así, hermano, dice Sarai, su mujer. Y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y las personas que habían adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Dejamos ahí la lectura. Amén. ¿Quiere que hagamos una oración y que le digamos al Señor que el Señor nos bendiga? Amén. Señor, gracias te damos. Yo bendigo tu nombre. Gracias, Padre de la gloria, por la bendición que nos das. Gracias, Señor. Hoy queremos hablar de ese llamado que tú le hiciste, Señor, a Abraham, y que hasta el día de hoy nosotros alcanzamos la bendición porque Él fue el Padre de la fe. Gracias, bendito Dios. Gracias, Padre de la gloria. Aleluya. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Mandamos un saludo a los que nos ven en la televisión. Amén. El saludo es un aplauso para todas las personas. Gloria al Señor. En algunos lugares donde me ve la gente, no me dicen mi nombre, me dicen nueva familia, fíjense. Y es precisamente por el canal de televisión y porque nos ven. Amén. Me acuerdo cuando estábamos en Retauleo, la radio le habíamos puesto de nombre Querigma, que significa predicación. Y la gente ya no nos decía nuestro nombre, sino nos decía ese. Total, siempre la honra y la gloria que sea para Dios. Amén, iglesia. Muy bien. A Abraham se le conoce como el padre de la fe. ¿Cómo se le conoce a Abraham? Como el padre de la fe.
Pero fíjense que los más orgullosos, los más, enfáticos en decir que son descendientes de Abraham, son los judíos. Amén. Y los musulmanes, hermanos, no se quedan atrás. Dicen que también ellos son descendientes de Abraham. Y usted dirá, ¿y entonces este tuvo un montón de hijos? Sí, lamentablemente. Tuvo una serie de hijos, por lo menos con unas 3 mujeres. A todos los hombres que están aquí, por si usted está pensando otra cosa, que hoy vine a predicar liberación, no, yo vine a predicar el llamado que Dios le hizo a Abraham. Hermana, dígale a su esposo, el pastor va a predicar de Abraham, del llamado. Amén. Fíjese que cuando Dios le hace ese llamado, que salga de su hogar, no de su hogar, de su lugar en donde estaba sentado, ¿cuántos años tenía Abraham ya, hermano? 75 años. Era como para ya no moverse de un lugar, era como ya, para ya no cambiar de ningún oficio. Amén. ¿No creen ustedes que ya había echado raíces después de 75 años? Pero miren, hermanos, debido a que ellos eran nómadas, para Abraham fue fácil, amén, entender que Dios lo que quería era moverlo de ese lugar a otro. Amén, iglesia. Por supuesto, cuando las personas tardan en un lugar, hermano, cuesta ya que se muevan. Amén. Nosotros hemos tardado 10 años en algunos lugares. Amén. Y después de esos 10 años, nos hemos ido a otro. Gloria al Señor. Ese chip todavía lo tengo en mi cabeza, por ser pastor. Amén, iglesia. Ya no me quieren decir amén. Bueno, aunque no me lo digan, Abraham tenía ese chip en su cabeza que él podía moverse de un lugar a otro. Ellos eran nómadas, no tenían el sentir de propiedad privada y que se asentaran en un lugar y que ahí vivieran. Ellos eran nómadas. Repita conmigo, nómada. Nosotros no, ¿verdad? Nosotros sí tenemos el sentido de propiedad privada. Amén. O hay tierras comunales aquí en donde es de todos. No. Usted tiene las llaves de su casa, si está alquilando no importa, pero eso es inviolable, solo usted tiene las llaves, amén. Y usted entra y cierra con llave todas las veces que quiera salir y entrar, amén. Ellos no tenían eso, andaban de un lugar para otro, es más, no habían puertas, eran tiendas de campaña, hermanos. Estamos hablando de otra clase de comodidad de vida. Amén. Pero no por eso no dejaban de tener ciertos intereses por el lugar en donde estaban. Y ya, hermanos, cuando Abraham tiene su hijo, sus nietos y sus bisnietos, ellos siguieron de la misma manera. Nómadas en todo ese lugar. Amén, iglesia. Usted le gusta ir a la ciudad capital o a la ciudad de Quetzaltenango, pero ese mismo día regresa, porque usted tiene donde descansar, donde vivir. Amén.
ellos en donde les entraba la noche. Más o menos así como los chompipitos, ¿verdad? Usted nunca ha tenido, y nosotros como familia sí tuvimos esa clase de animales. A las 6 de la tarde, cuando faltaba uno, teníamos que irlo a buscar. Era de siempre. Los animales no reconocían dónde deberían de quedarse, que era su casa. Bueno, no estoy diciendo que Abraham era exactamente igual, sino que ellos, la forma de vivir era esa por el nomadismo que tenía. Ahora nosotros ya somos sedentarios, ¿verdad? Amén. Estamos en un lugar. Gloria al nombre del Señor. Y también los que se han movido de un lugar a otro para vivir, amén, han sido nómadas, sí, pero también tienen en su mente ese régimen de propiedad privada, gloria al nombre del Señor, que también la sociedad moderna tiene. Y al final de cuentas, hermanos, quienes ponen las reglas de la convivencia es la misma persona. Amén, iglesia. Disculpen toda esta introducción, pero quiero hablar ahora definitivamente de la voz que oyó Abraham en Dios. Amén. Fíjese que Abraham consideró que las circunstancias en donde él vivía era un pueblo pagano, era un pueblo idólatra. Amén. ¿Están conmigo? Y aunque no tenían una civilización bien clara y bien establecida, pero tenían sus propias formas de convivencia, que en el sentir ahora no eran las más buenas, por supuesto. Sin embargo, hermanos, ellos eran idólatras. Repita conmigo, idólatra. Muy parecido a la ciudad de Mazatenango. Amén. Y dicho sea de paso, las hermanas no van a celebrar nada de San Bartolo. 24 y 25 de agosto, a sus pies se llama la actividad. ¿A los pies de quién? A los pies de Cristo Jesús. Dele un aplauso al Señor entonces. Amén. Ahí oyó la voz del Señor, ahí oyó la voz de Dios. Amén. Hermanos, para que el hombre escuche la voz de Dios, tiene que tener abiertos sus oídos. Amén. Nosotros con el vecino tenemos una gran lucha para que abra su corazón al Señor. ¿Pero qué creen ustedes? El viernes a las 7:30 cerraron la casa y apagaron la luz. Yo le había dicho que a las 8 menos cuarto lo pasaba a traer. Y así ya da pena estar tocando. Ya se acostaron. Hoy que salía, le dije, lo vengo a traer a las 10:30. Se me quedaban mirando para arriba y para abajo. Amén. Pero así es. A él el Señor le está hablando. Amén. Tienes un alma, tienes un espíritu, lo debes de llenar. Así también Dios le estuvo hablando a usted seguramente. Y gracias a Dios que usted oyó esa voz del Señor. Amén, iglesia. ¿Cómo le hablaría el Señor a Abraham? Por sueños, por algún profeta. No tenía una Biblia, hermanos. No había en ese tiempo. Hoy día qué facilidad, ¿verdad?
La Biblia usted la tiene en su casa, amén. Y a los amigos les han regalado la palabra de Dios. Amén, iglesia. Pero Abraham, ¿cómo sería? Seguramente en sueños, como se los dije, o por medio del mismo Señor, por medio de un ángel que le habló y sintió él en su corazón esa voz del Señor. Pero hermanos, hoy día la palabra de Dios trasciende, porque en todos los medios de comunicación usted encuentra mensajes de Dios. Amén, iglesia. ¿Cómo es su historia? Usted la sabe mejor que nadie. Y sabe una cosa, debe de estar agradecido con Dios, que Dios tuvo misericordia de usted para haberle hablado y usted para haber oído. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. ¿Estaba preparado Abraham para oír la voz del Señor? Sí y no. Lamentablemente había mucho paganismo en su medio, en donde él vivía. Más o menos así como nosotros también. Aquí, hermanos, y en todas las ciudades de Guatemala están dedicadas a un ídolo. En donde quiera. Porque esta fue una enseñanza que la civilización de los españoles trajo. Debemos de tener un patrón. Y el patrón aquí se llama ¿cómo? Mejor no me digan. Porque para mí el patrón es nuestro Dios. Amén. En una farmacia que yo entré, estaba ese ídolo así parado, yo no sabía quién era. Y le digo, ¿quién es ese ídolo? No conoce a su patrón, me dijo la señora. Y definitivamente, bueno, yo le dije, bien, el Señor Jesucristo es mi Señor, es mi Salvador. Se me quedó viendo y dije, saber quién es, ¿verdad? Amén, iglesia. Entonces, en donde vivía Abraham, hermanos, el paganismo, la idolatría, estaba bien arraigada dentro de ellos como personas. Y si usted se da cuenta, cuando Rebeca le roba los ídolos a su papá, pues es en la historia del Antiguo Testamento, este señor le va a reclamar que se había llevado, no dice mis ídolos, mis dioses, le dice. Amén, han leído esa parte de la historia. Y esta mujer, Rebeca, hermano, se sienta encima de los ídolos y dice, no me puedo parar porque tengo la costumbre de las mujeres. ¿Me están oyendo? Las hermanas saben de qué estoy hablando. También los hermanos. Les estoy diciendo que la idolatría estaba tan arraigada y era parte de ellos, aun cuando habían conocido al Dios Todopoderoso. Amén, iglesia. Bueno, la pregunta es, ¿hemos oído nosotros la voz de Dios? Amén. ¿Cómo es que Dios nos ha hablado? Por medio de nuestra familia, por medio de un hijo, por medio de papá, por medio de mamá, amén, por medio de algún familiar. Pues qué bueno. Y yo te quiero decir esta mañana que Dios siempre sigue hablando. Amén, iglesia. Yo quiero que levantes tu mano conmigo entonces y repitas esta declaración profética. A mí Dios me ha hablado por medio de su palabra, por medio de un familiar, pero la providencia de parte de Dios para hablarme siempre ha existido. Y bendigo al Señor por esa voz de Él
que yo he oído. Ahora dele un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Ahora la pregunta es, ¿fue fácil para Abraham salir de ahí? Había que salir de ahí. Y le había dicho que se fuera solo. Pero hermanos, Abraham no tenía hijos. Y le dice a Lot, Lot era su sobrino, era como su hijo. Fíjate que Dios me ha hablado. ¿Quieres irte conmigo? ¿Y a dónde vas, tío? Fíjate que no sé para dónde. Ah, vas a una aventura. Pues algo así. Todavía no sé la dirección, no sé el lugar, solamente sé que tengo que salir de aquí. Hermano, usted no iría tan fácilmente así. Usted lo que primero pregunta es, ¿a dónde vamos? Amén. ¿No cree usted que es una idea descabellada? Bueno, y cuando le dice al sobrino, ¿quieres irte conmigo? ¿Y a dónde? No sé. ¿Le pareció bien la aventura? Pues nos vamos. Y dice la palabra de Dios que Abraham tenía varias cosas. Tenía criados. En ese tiempo era una sociedad esclavista. Compraban también a la gente. Amén. Hoy ya no tenemos una sociedad esclavista, pero todavía se siguen dando cosas meras raras en nuestra sociedad. Por ejemplo, llega una jovencita a un lugar y no tiene a dónde ir, la familia la adopta y le dice, no tengas cuidado de ti, te vamos a ayudar, te vamos a dar trabajo, pero tienes que estar aquí. Amén. Y a veces hay problemas por esas condiciones que únicamente se dicen a viva voz. Amén. Y después viene la niña y se queja y me dice, no, me están tratando mal. Yo quiero irme de aquí, pero no me dejan. Y viene el Ministerio Público ahora ¿y qué? Y sacan por la fuerza a esa niña y al papá o a la mamá que le dijo que se quedara ahí, lo pueden meter a la cárcel. ¿Va que es terrible? Vivimos dentro de una sociedad, amén, que ya no es esclavista, pero lamentablemente se pueden dar algunos de estos casos. ¿Me están oyendo? Que Dios nos libre. Si usted tiene a alguien en su casa, amén, hable bien las condiciones que esta persona tiene ahí con usted. Y yo diría que entre el esposo y la esposa ya no debe de haber otra persona más. Amén. Excepto los hijos. Pero los hijos también en cierto tiempo se van. ¿Sí o no? Y que les vaya bien. Gloria al Señor. No todo el tiempo va a estar el papá con el hijo. Lo que Dios le había dicho a Abraham era, mira, te vas a ir solo. Pero Abraham se lleva al sobrino y después tienen problemas. ¿Están conmigo? Hermano, el hecho de salir de un lugar era una separación. Y las separaciones son costosas, son duras, son conflictivas y hasta problemáticas. Amén. O díganme si no es cierto, los que se divorcian, hermano. ¿Ah? Cuando se divorcian, están contentos. Están maldiciéndose. No te va a ir bien, desgraciado. Le estoy recordando nada más. ¿Y qué
te va a ir bien. Y hermano, se dicen una de cosas horribles. Amén, iglesia. Yo no he tenido esa experiencia, ni creo que la tendré. Amén, Anita. Amén. No me dice amén. Hermanos, esa separación de Abraham de su lugar le costó. Fue difícil. Pero aquel hombre estaba decidido porque había oído la voz de Dios. Amén, iglesia. Y ahora sabía que a ese lugar no volvería a regresar. Amén, iglesia. Y ahora hablemos de la separación de nosotros con el mundo. ¿Verdad que cuesta separarnos de las costumbres del mundo? Nos gusta todavía la feria de San Bartolo, del carnaval. Nos gusta mirar los desfiles en donde no se está glorificando a Dios, sino ahí, hermanos, hay unas huestes satánicas. Y aunque usted no lo mire, así es. No, dice, yo soy muy maduro, así que eso no me da pena. Son costumbres paganas que Dios aborrece. Y Dios ha querido que tú, amén, seas dedicado exclusivamente para Él. Esa separación tiene que hacerse evidente, clara, firme, porque ahora somos nuevas criaturas en Cristo Jesús. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dice el apóstol Pablo, hablándole a los hermanos de Corinto, ¿ahora qué? Somos nueva criatura. Las cosas viejas se separaron. Las cosas viejas yo me separé. Ya no quiero saber de ellas. Gloria al nombre del Señor. Pasaron. Y todas son hechas nuevas. Bendito el nombre del Señor. Dejar nuestra antigua forma de vivir por una mejor, una nueva, una bendición. Es algo, hermanos, gratificante. Usted lo debe de sentir. Amén. Usted debe decirse para usted mismo, gracias, estoy en el mejor lugar. Amén. Antes tú ibas al estadio, ahí te asoleabas. Aquí en este templo no te asoleas. Amén. Aquí nunca te van a tirar una bolsa de agua o de orines. Amén, iglesia. Aquí lo que te tirará el Espíritu de Dios, aleluya, es los dones, las gracias, las virtudes del Espíritu de Dios, que te servirá para vivir mejor con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Entonces es gratificante esa separación. Yo estoy adecuando este mensaje porque es histórico totalmente. Amén, iglesia. Fíjense que Abraham se sometió a la dirección divina. No sabía a dónde iba. No sabía exactamente la dirección. Pero gracias a Dios, sabía que quien lo dirigía era el Espíritu de Dios.
Vamos a leer Hebreos, capítulo 11. Versículo 8. Dice así la palabra. Por la fe, Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Sin dirección. Amén, iglesia. Más adelante te la doy. Pero Señor, quiero saber hacia dónde voy. Ok, te doy la dirección. Todavía no te la doy. Era una cosa de no terminar. Pero sabe una cosa, hermano, gloria al nombre del Señor, que lo que hizo Abraham fue creer firmemente que Dios quería que él anduviera en ese camino hasta esperar el momento de que Dios iba con él a decirle, te quedas aquí o este es el lugar. Y yo quisiera señalarle esto a usted. ¿Por qué es importante que usted y yo leamos siempre la palabra y vivamos en fe con Cristo Jesús? ¿Por qué es importante entender que de parte de Dios debe haber una espera en Él siempre? Es decir, usted debe de estar caminando con Dios como en incertidumbre. No sabe para dónde va, pero sabe que el que lo está guiando es el Señor Jesucristo. Pero ahora yo te voy a decir algo. Sí sabemos que vamos para estar con Cristo Jesús. Amén, iglesia. Sí sabemos, porque ya conocemos la lectura de la palabra del Señor. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Señor, ¿cómo vamos a saber el camino? No sabemos a dónde va. Y entonces el Señor Jesucristo dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino por mí. Este es nuestro devenir en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Esta es nuestra posición como cristianos que somos. Depender del Señor Jesucristo en todas las instancias de nuestra vida. En donde quiera. Amén, iglesia. Cuando la vida va cuesta arriba, que apenas podemos avanzar, no importa, estamos en Cristo Jesús. Amén. Gloria al nombre del Señor. Hay algunos que corren, pero no importa qué paso lleves tú. No importa, amén. Si das un paso para adelante, pero das 2 pasos para atrás, eso sí importa. Amén. Debes de avanzar en Cristo Jesús. Amén, iglesia. Fíjense que cuando Dios le dice que vaya a Canaán, a Abraham, no eran las mejores tierras que de donde había salido, porque eran más prósperas para la agricultura aquellas tierras en donde él estaba, que era Harán. Y ahora lo lleva a un lugar más árido. Pero es que no son las circunstancias del lugar. Amén, iglesia. Es que no es lo que tú ves con tu vista nada más. Si estás en la voluntad de Dios, no importa el lugar en donde estés, el Señor te bendecirá. Amén, iglesia. Abraham no pretendió quedarse en Harán.
¿Cuántos no quieren dar un paso más allá? Los pueblos de Canaán eran pueblos con menos prosperidad que los pueblos de Aram. Pero ahí va alguien con Abraham, que era el Dios Todopoderoso. Amén. Y él iba a cambiar las circunstancias del lugar. Él iba a cambiar todo eso, amén, por una prosperidad especial y mejor. Amén, iglesia. Y sabe una cosa, hermano, actualmente ese subsuelo de todo ese lugar ha sido bendecido por Dios. Tanto esos árabes como los mismos judíos son de una gran bendición. Ahí hay petróleo. Y lo han vendido, amén. Y se han vuelto millonarios por esa bendición que Dios le dio a Abraham. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Yo quiero que levantes tu mano juntamente conmigo y vamos a hacer una declaración profética sobre nosotros. El Señor, Dios Todopoderoso, que me ha dado una herencia mejor que la que el mundo tiene. Herencia inagotable, herencia inmarcesible, herencia bendita de salvación en Cristo Jesús. Esa herencia y esa bendición es mejor que cualquier herencia que el mundo pueda darme. Hoy día soy feliz en el Señor, en mi familia, en mi casa, para honra y gloria de su nombre. Ahora dele un aplauso al Señor. Aleluya. Quisiera hablar de los pactos que Abraham hizo. La Biblia dice que Dios fue el que le dice, debemos de hacer un pacto. Y hubo un pacto de familia y hubo un pacto de la tierra. En donde Dios le dice, yo te voy a dar toda esta tierra a ti y a tu descendencia. Cuando Dios le dice así, hermanos, está entregándole esa propiedad. Amén, iglesia. Pero ¿qué tenía que hacer Abraham? Amén. Y ahí es donde el primer pacto es una acción que desarrolla Abraham haciendo la circuncisión de todos los hombres que vivían con él y de él también. Era una señal. Actualmente el judío, definitivamente, al octavo día que nace, le hacen la circuncisión. Los médicos dicen que es bueno para la salud, pero en Abraham fue un pacto que Dios hizo con él. Y todos los descendientes, vamos a decir judíos y actualmente árabes, exactamente hacen lo mismo, como una señal. Ahora, eso Dios le dice, debido a ese pacto que vamos a hacer, ustedes se van a circuncidar y yo les voy a dar la tierra en propiedad. Al principio, cuando vemos esa tierra toda árida y sin mayor prosperidad en la agricultura, estábamos diciendo, caramba, ¿qué le dio Dios a Abraham? Pero sabe una cosa, hermano y hermana, la bendición de prosperidad la tienen esas personas. Amén, iglesia.
El pueblo de Israel está pequeñito. En realidad, Dios le había dicho que le iba a dar desde el Éufrates hasta donde el sol se ocultaba. Pero ahora los israelitas están reducidos, hermano. Hasta la franja de Gaza les quitaron últimamente. Pero aún y con ese terreno tan pequeño, amén, iglesia, Dios los ha bendecido. Ahora hablemos de nosotros. ¿Será que Dios quiere darte una herencia terrenal también? Amén. Sí. Dios puede darte. ¿Será que para Dios no hay algo imposible que Dios no pueda dar? Amén. Dios quiere que tú tengas tu propiedad. Dios quiere que tú tengas tu casa. Dios quiere que tú tengas tu medio de transporte. Amén, iglesia. Pero claro, tienes que hacer un pacto con Él. Tienes que darle a Él. Amén. De todo lo que tú ganes, el 10% se le debe de dar al Señor. Y ese 90% que te queda será provisión para todo lo que tú quieras tener. Y pastor, ¿será que voy a poder? Para Dios no hay nada imposible. Amén, iglesia. Gloria al nombre del Señor. Imagínese usted cuando Abraham está diciéndole al Señor, Señor, todo esto, sí, levanta tus ojos y mira. Cuando se separa Lot de Abraham, ¿ustedes saben por qué se separaron? Dice Génesis que Abraham era riquísimo en oro, en plata. Y habla de camellos, habla de vacas, habla de cabras, habla de todos los bienes que tenían. Era una sociedad, hermanos, que no tenían valores en el banco, ellos todo lo tenían. No había en ese tiempo lugares donde guardar el dinero. De hecho, el dinero para ellos era el mismo oro o la plata. ¿Me están entendiendo? Lo que yo te quiero decir es que tanto Abraham como Lot habían aglutinado muchas riquezas. Y ya se peleaban los pastores por el agua. Llegaba cierto número de animales al abrevadero y ya no tenían que beber porque ya los otros animales habían venido antes y total se peleaban entre ellos. Había mucha rivalidad. Y Abraham le dice al sobrino, mira, entre tú y yo no debe de haber discordia. Yo a veces te miro que estás un poco molesto conmigo. Y es por los animalitos. ¿Sabes qué? Aquí tienes toda la tierra delante de ti. No había un régimen de propiedad privada, ¿no? Toda la tierra está delante de ti. Si tú te vas a la derecha, yo me voy a la izquierda. Si tú te vas a la izquierda, yo me voy a la derecha. Usted sabe que Lot buscó toda la llanura y toda aquel riego que el río Jordán tenía. Y dice Lot, tío, ya sé para dónde me voy a ir desde aquí hasta cerca de las ciudades de Sodoma y de Gomorra. Voy a trabajar con ellos, voy a comerciar con ellos, así que yo me voy para acá. Ok. Le dice ahora, entonces yo me voy a otro lugar. Si tú te vas para allá, yo me voy a las partes altas, en donde había menos agricultura, hermanos. Había menos prosperidad. Pero dijo Abraham, no importa, Dios va conmigo. Y a donde quiera que yo vaya, la bendición la llevo. Amén, iglesia. ¿Usted sabe qué pasó con Lot? 2 veces tuvo problemas Lot. La primera,
Llegaron los reyes y se confabularon, no sé, 5 reyes, y llegaron a robarle todas sus propiedades y llevársela. Se llevaron de todo, vacas, camellos, cabras. Y va Abraham con 350 hombres a recuperar todo lo que se habían robado. Y además de recuperar eso, trajeron otras cosas más. Amén. Como eran hordas. No habían tratados internacionales ahí, no había nada de eso. Eran grupos tribales. ¿Sabes? Ese fue el primer problema. El segundo, ya no pudo hacer nada Abraham. Aun cuando intentó, Señor, pero hay 5 justos. Pero no había ni uno, hermanos. Y Abraham intercedió por las ciudades de Sodoma y de Gomorra. No había nadie, así que a prenderles fuego y azufre. Y sabe una cosa, de Sodoma y de Gomorra, los arqueólogos no han encontrado ningún vestigio de que hubo alguna ciudad ahí. Todo quedó calcinado, hasta los cimientos de las casas. Amén, iglesia. Y toda la propiedad que había, y toda la prosperidad que hubo. Y no Lot miró que podía crecer económicamente más y dijo que se lo lleve la trampa a mi tío. El desierto, que se vaya allá. Total, me está dando a mí la mejor oportunidad. No siempre las cosas materiales que tú ves no siempre, escúchame, no siempre la situación económica será lo mejor para tu vida. Amén, iglesia. Si es la voluntad de Dios en tu vida, amén. Primero que la apruebe el Señor. Amén, iglesia. Primero que Dios te hable. Y si no, no importa el lugar en donde tú estás, el Señor te bendecirá. Dale un aplauso al Señor. Aleluya. Ni el petate donde estaba acostado Lot se llevó, hermanos. Los ángeles le dijeron: sal de aquí, ahora, porque vamos a enviar fuego a este lugar. Y por favor, no miren para atrás. Ustedes salen hasta la llanura del Zoar. Gloria al nombre del Señor. Y todo lo que se había juntado, ya Abraham había rescatado. Y no tenían mucho. Gloria al Señor. Lot salió solo, con sus hijas y con su esposa. Pero tú sabes que su esposa miró para atrás y se convirtió en una estatua de sal, dice la palabra. Ni era estatua de piedra, hermano. Cuando llovió se acabó. ¿Sí? Se terminó. Yo quiero hacer este último argumento acerca de la promesa que Dios había hecho a Abraham, de su familia. Y le había dicho: te voy a dar por herencia este lugar, pero te voy a dar, ¿qué? Una familia. Vas a vivir con tu familia aquí y vas a heredar a bastante gente. Pero no tenía familia, no había hijo, no había heredero. ¿Y eran de cuántos años?
de 75 años. Y cuando el ángel le envía de nuevo a Abraham, y Abraham dice, Señor, creo, confío. Pero doña Sara estaba al otro lado, oyendo. Va a tener un hijo tu esposa. Doña Sara se rió. Mi señor ya es viejo. No dijo mi viejo ya es viejo, mi señor ya es viejo. ¿Va a volver a tener sexo conmigo? No, ¿de qué tiempo está muerto? Así se debe entender esa palabra. Y hermano Lau, no había sildenafil, no había Viagra, no había nada. Y el ángel le dice así, como tu mujer se rió, le vas a poner de nombre Risa. ¿Eso significaba Isaac? Risa. Y hermanos, doña Sara dijo una vez, no, ¿sabes qué? Mejor vas a tener un hijo con la criada. Dios no quiere ayuda, hermano. Dios puede hacer. A veces nosotros queremos ayudar a Dios. Hermano, no ayude a Dios. Dios es el que le va a ayudar a usted. Fue problema. Ese fue el error grande, hermano. Los árabes no existieran si esta doña Sara no le hubiera dado a don Abraham a Agar. Y sí, dijo don Abraham, pues, ajá. No faltaba más, dijo don Abraham, pues claro, tengo un hijo con la criada. Hermanos, no fue decisión de Dios, lamentablemente fue decisión de una mujer. A veces las decisiones que las señoras toman no son las mejores. Por eso mejor, varones, hay que orar. Amén. Y cuando tu esposa tenga una idea descabellada, ponla a orar. Amén, iglesia. O ponla a ayunar. Hay ayuno lunes, hay ayuno miércoles, hay ayuno jueves. Y el ranchito ahora ya no se pasa, ahora está nuevo. Ya lo fueron a ver. Y le cambiamos el piso para que usted ore ahí, amén. Cejín, que decía mi abuela. Gloria al Señor. Estamos hablando de la promesa que Dios hizo y cómo Abraham se mantuvo fiel a la promesa. Los ismaelitas son los llamados árabes ahora. Y ese pueblo nunca va a reconciliarse con el pueblo de Israel. Nunca se reconciliarán. Así estarán hasta la venida del Señor Jesucristo. Lo último que quieren hacer los árabes con los judíos es exterminarlos. Ustedes en la noticia se dan cuenta de eso. Esos son los descendientes, hijos del mismo Abraham. Dice la palabra de Dios en Génesis capítulo 12, verso 1 al 3, que Dios prácticamente le estaba dando una promesa firme a Abraham. Solamente debería de creer y esperar en Dios. Humanamente, según doña Sara, no se podía hacer nada. Amén, iglesia. Pero hay un Dios que cambia la historia. Amén. Dios tenía que cambiar a doña Sara también. Ella no tenía la costumbre de las mujeres. Esa señora volvió a menstruar. Era menopáusica ya. Pero el Señor le dio orden a esa matriz. Amén. Le dio orden a esos ovarios. Bendito sea el nombre del Señor. Me imagino
sus mamas de doña Sara, cuando se le ponen ya como joven, diría, ¿qué estará pasando? Y don Abraham también, que nada se quería, ¿verdad? Volvieron a tener sexo. Amén, iglesia. ¿Y qué le diría a don Abraham? Estás pura patoja. Amén. Fue la orden de Dios para que ellos volvieran a juntarse. Gloria al nombre del Señor. Dice la palabra de Dios que Abraham tuvo un hijo entonces. Aleluya. Y fue el hijo de la promesa. Gloria al nombre del Señor. El hijo de la promesa. Lo que promete Dios lo cumple. Amén. No tenía 75 años, tenía ya más de 95 años. Hermano Julián, usted está de 87. ¿Le faltan cuánto? 6. Gloria al nombre del Señor. Pero ya no más hijos, ¿verdad? Usted está feliz con sus nietos y con sus bisnietos. Amén. Un aplauso para el Señor. Porque Dios es bueno. Aleluya. Dios es bueno. Yo quiero reafirmar esto, señalando que ahora usted y yo somos hijos de Abraham. Amén. ¿Sabes por qué, iglesia? Porque Abraham es el padre de la fe. Amén. Hermano, no fue por sacrificar, ¿qué? Sacrificar corderos que Dios bendice a Abraham. No, fue porque esperó la promesa en el Señor. Y Dios después le dice, me vas a sacrificar a tu hijo. Sube al monte Moria y ahí vas a sacrificarlo. Llevan todo. El hijo ya está como de 12 años, era un jovencito. Y le dice el hijo al papá, papá, llevamos todo. Llevamos la leña, llevamos el fuego, llevamos hasta el lazo, pero ¿dónde está el cordero? Y Abraham le da esa respuesta, hermanos, tan especial. Jehová proveerá del cordero. Aleluya. Pero Abraham sabía que el cordero era Isaac. Y Dios se lo había pedido. Pero Isaac no sabía que a él lo iban a maniar allá arriba, en el monte. Si hubiera sabido, le dice a su mamá, mira mamá, mi papá dice que me va a llevar a matar. Ay, doña Sara, a ver qué le hubiera hecho a don Abraham. Viejo, le hubiera dicho, ¿qué te pasa? No tuvimos este hijo en nuestra ancianidad y ahora ¿qué? Se te zafó algún tornillo. Pero hermano, Abraham no le dijo nada. Sabía Abraham, amén, que tenía que esperar hasta el último momento en Dios. Gloria al nombre del Señor. Lo amarra y le dice a Isaac, no sé, Dios me ha mostrado que debo hacer algo contigo. Te voy a amarrar, ok papá, amárrame. Te voy a poner sobre el holocausto. Ahí sí ya sabía, ay, me vas a quemar. No sé qué te voy a hacer, pero Dios me está pidiendo que lo haga. Bueno. Sabía que su papá nunca era malo con él. Sabía que su papá no le iba a hacer daño. Pero en ese momento, hermanos, Dios
envía un ángel y no deja que Abraham sacrifique a su hijo. Y le dice, ahora sé que no me has negado nada. Ahora sé que eres firme en tu convicción. Hermano, esa clase de cristianos debemos de ser nosotros. Todo para el Señor. Todo para Dios. Hola, ¿qué tal? Es un gusto poder saludarte ahora. Si deseas recibir a Jesús como tu Salvador, te invito a que repitas esta oración conmigo. Señor Jesús, gracias porque me amas. Entiendo que te necesito. Señor, quiero ser salvo. Te pido perdón. Desde hoy, Señor, te agradezco porque tú me estás salvando. Gracias por darme esa nueva vida. Gracias por escribir mi nombre en el libro de la vida. Señor Jesús, desde hoy te agradezco. Amén. Si tú has hecho esta oración, tú eres una nueva criatura, una hija o un hijo de Dios. Él te ha salvado. Ahora queremos saber acerca de ti. Llámanos a los teléfonos que aparecen en tu televisor. Escríbenos a la dirección cnf@iglesianuevafamilia.com o visítanos aquí en kilómetro 1, carretera San Francisco Zapotitlán, Mazatenango, Suchitepeques. Iglesia de Dios, Nueva Familia, Dios te bendiga.